Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Hoy estaré hablándoles de Halloween. Les hubiera dicho a los del sonido que pusieran ahí Happy, Happy Halloween, Halloween. Halloween. ¿Qué es y qué representa? Dice la Biblia satánica por Anton S. LaVey, página 96, segmento sobre días festivos religiosos. Después de su propio aniversario, las dos principales festividades satánicas son Walpurgisnacht en Alemania, que termina precisamente el 1 de mayo, y Halloween del 31 de octubre. Las dos son muy parecidas. Las dos fiestas son como si estuvieran viéndose en un espejo. Es de disfraces y son 100% satánicas. Como punto de partida, estamos viendo lo que el fundador de la iglesia satanista escribe y dice en la Biblia satánica. Así que no hay vuelta de hoja. El Halloween es satánico, punto. Se acabó. ¿Qué postura tener frente al Halloween? Mientras el mundo lo celebra, ¿por qué muchos cristianos, a sabiendas que es una festividad diabólica, satánica, lo celebran? ¿O por qué tratan de disfrazarlo? ¿Qué debe hacer el cristiano con estas festividades? ¿Qué debe pensar el cristiano sobre este día de Halloween que ahora invade nuestros hogares a través de la publicidad y en el mercado a través de la venta de su mercancía? ¿Debe un cristiano participar o relacionarse con las obras infructuosas de las tinieblas? Veamos qué dice nuestra guía diaria, la palabra de Dios, en cuanto a lo secular, lo pagano o lo satánico, como en este caso. Este capítulo 5, precisamente de la carta a la iglesia de Éfeso, está escrita para que todos los lectores abran sus ojos y, como dice ahí mismo al inicio, que seamos como una ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Y va más allá, nos dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados. ¡Qué maravilla! Que seamos imitadores. Tú puedes leerla en tu casa, puedes leer todo el capítulo 5 de Efesios y te vas a dar cuenta. Que eliminemos de nuestras vidas las obras de la carne, las tinieblas, como conviene a santos. Porque los que practican tales pecados no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Así de directa es la palabra de Dios. La palabra de Dios no nos da sugerencias. La palabra de Dios nos da órdenes. Y nosotros, como hijos de Dios,
simplemente tenemos que decir, sí, Señor. No es, pues a ver, esto me conviene, no, esto no me conviene, esto como que no está bien. No, esto sí más o menos. Esto sí, mira, esto sí me gusta. No, es la palabra de Dios. Así de rotundo es el mensaje en su palabra, que todo lo que se hace, todas las cosas, sean puestas en evidencia a través de la luz, porque la luz es lo que lo manifiesta todo. Todo tiene que verse bajo esta lupa, bajo esta luz de la palabra de Dios. Y luego nos da un consejo como cristianos, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Cuando dice Pablo, por esto dice, se está refiriendo a Isaías 60, cuando en Isaías 60, verso 1 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor, la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirá la tierra, pero sobre ti, le dice a Cristo, será vista su gloria. Y si tú tienes a Cristo, tú eres luz, no eres oscuridad. Ya no más hijo de las tinieblas. Luego termina dando varias instrucciones. Y a continuación veremos el corazón del capítulo. Entonces debe un cristiano participar o relacionarse con las obras infructuosas de las tinieblas. Veamos todo bajo la luz, bajo la palabra de Dios. Por eso dije hace rato, bajo nuestra guía diaria, si es que realmente es tu guía, la palabra de Dios. Halloween, versos 6 y 7. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos. ¿Qué significa ser partícipes? Es tener comunión. Y se deriva precisamente de la palabra griega koinonía, que significa literalmente comunión. Los que siguen al Señor no deben tener comunión con las obras infructuosas de las tinieblas. No sean pues partícipes con ellos. Nadie los engañe con palabras vanas, así se digan cristianos, así se digan pastores. No te enojes con los niños que se disfrazan. Si tú te disfrazas de cristiano todos los domingos, qué bonito eslogan, pastorcitos, que estuvieron sacando en sus redes sociales. ¿Pastores de quién, diría yo? ¿Hermanos de quién? ¿De Drácula? Qué bonito se veían poniendo todas esas cosas, justificándose, congraciándose con el mundo. Es que quiero tener mi iglesia llena, hermano. No hay que ser religioso. No te dejes engañar con palabras vanas. Imagínate, nomás piensa y cierra tus ojos por un momento. Imagínate al apóstol Pablo parado aquí enfrente. Imagínatelo.
Pedro, a Juan. Uy, sí, motivándote a que participes de las obras infructuosas de las tinieblas, ¿no? Porque estos falsos cristianos quieren congraciarse con el mundo, con lo pagano, y ahora es el colmo, con lo satánico. A eso hemos llegado. Halloween está lleno de oscuridad. Las prácticas oscuras, malvadas, ocultistas, más horrendas se hacen en Halloween. Si tú hablaras con algunos detectives en los Estados Unidos, con algunos policías, te dirían, te horrorizarías de ver lo que nosotros a veces encontramos en niños, en mujeres, en hombres, aún en animales. Da coraje, hermanos. Sí, sí da coraje. Y sí me da coraje que disfracen a los niños. Aunque me digan que yo me disfrazo de cristiano, sí, sí me da coraje. Creo que es el tiempo de ser radical, de ser luz en medio de la oscuridad, de pararse frente a la brecha y decir, yo no me rindo a tus dioses. Yo no me rindo ante Baal. Yo no me inclino a tu Dios. La Biblia nos manda específicamente evitar toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses 5:22, absténganse de toda especie de mal. ¿Cómo podemos celebrar y participar de Halloween sabiendo que es una festividad satánica como punto de partida? Simplemente por eso, ya ni siquiera mundana, satánica, todo lo contrario a lo que es de Dios. Al adversario número uno de nuestras vidas. El Antiguo Testamento está lleno de versículos que condenan el ocultismo y sus prácticas y exhortan a evitarlas por completo. Por ejemplo, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 17, verso 17, leemos que el pueblo se había hecho copartícipe, o sea, tenía comunión, tenía coinonía con adivinos y con hechiceros. Tú lo puedes buscar. Y se habían entregado a hacer lo malo, provocando la ira del Señor. Nosotros no queremos eso sobre nosotros. Entendamos que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En Isaías 8:19 nos dice la palabra, y si dijeran, pregunten a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, respondan, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Espérame. Déjame ver qué me dice la palabra de Dios. Déjame ver qué me dice Dios. ¿No? Y luego hace otra pregunta. ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿En serio? ¿Prefieres preguntarle a los muertos que a los vivos? Y hay muchos versículos más de la palabra de Dios que siempre es sumamente clara en cuanto al tema. Halloween, versos 8 y 9, ahí de Efesios 5. Porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Aquí Pablo es como diciéndole, que ya les haga clic. Entiendan que ustedes ya no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Antes andaban en tinieblas, pero ya no.
Ya no más. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La palabra más fuerte en el Antiguo Testamento para las acciones malas, además de la palabra malvada en sí misma, es la palabra abominación. Estas prácticas son abominación a nuestro Dios, ya sean por diversión o de verdad, son abominables a Dios, porque vienen de Satán, hermanos. Y aún el Señor, que es bueno, como dice Números 14:18, Yahvé, tardo para la ira y grande en misericordia, gloria a Dios, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta los terceros y hasta los cuartos. Les escribió Pablo a la iglesia en Éfeso: en otro tiempo eran tinieblas, en otro tiempo anduvieron así, pero ya no más, dice Pablo, ya no más. Entiendan que ahora son hijos de luz. Dios quiere que su pueblo aborrezca tales prácticas y nos dice: anden como hijos de luz, ahora son luz en el Señor. ¿Por qué nos cuesta obedecer? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo obedecer? ¿Por qué nos gusta congraciarnos con lo que no vale la pena? ¿Nomás por caer bien? ¿En serio? ¿Estás dispuesto a irte al infierno por caerle bien a la gente? ¿En serio? Si a esto cedes, imagínate que se venga una persecución, Dios nos libre. Éxodo 22:18, a la hechicera no dejarás que viva. En el Antiguo Testamento nos está hablando claramente de matar y liberar la tierra de la abominable práctica de la brujería y la hechicería. Hoy en día, como cristianos, debemos erradicar de nuestras vidas estas festividades. Halloween, la celebración a los muertos y cualquier otro tipo de festividad. Nada más falta que al rato los cristianos también adoren la Santa Muerte. Ya les falta poquitito. Es que es tradición, hermano. Es que es algo muy de mi país. ¿No? Cualquier tipo de festividad relacionada con las tinieblas, nos dice la palabra de Dios. Los acabamos de leer, los versos 8 y 9, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano? No permitas que nada te desvíe del objetivo. Anda como hijo de luz. Muévete como un hijo de luz. ¿Cuánto terreno el cristiano debe ceder al diablo? ¿Hay espacio para transgir, para consentir? No, no lo hay. No lo hay. Apocalipsis 18:4, vámonos al futuro. Y oí otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes
de sus pecados, ni reciban parte de sus plagas. Salgan de en medio de la ramera. Salgan de en medio de ellos. Los cristianos, el cristiano debe tener un odio al diablo y todo lo que él representa. La palabra nos dice en Efesios 4:27, no den lugar al diablo, no cedas terreno al diablo en ningún momento. Halloween representa una festividad diabólica y es una festividad contra Dios, no importa cómo la quieras ver, simplemente es lo que es. Ve su fundamento, el mismo que constituyó la iglesia satánica, te lo está diciendo. Los padres cristianos deberían enseñar a sus hijos a odiar la mundanalidad, lo malvado, lo satánico, y no ir en pos de ello. En lugar de enseñarles y decirles, no, porque esto es del diablo. Ah, no, vamos a celebrarlo en la iglesia. Nada más que se vienen vestidos de David, se vienen de Sansón, se vienen de esto. Hermano, ¿qué quiere que se nos vaya para allá? No, háblales el evangelio, háblales la verdad, que desde chicos aborrezcan al diablo, las obras de las tinieblas, que desde chicos sepan el evangelio y sepan en lo que se están metiendo. Sí me enojo cuando disfrazan a los niños, claro que sí. Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Lo sabes? Te diría Santiago, ¿lo sabes? Alma adúltera, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios y que desde el momento que cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Eso es lo que quieres? No hay vuelta de hoja. ¿Te quieres disfrazar o que eres un enemigo de Dios? No te digas cristiano, mejor dite satánico. O bajita la mano mundano. Punto. Aquí no hay vuelta de hoja. Eres enemigo de Dios, punto. Eres un demonio en la iglesia, punto. Se acabó. No trates de congraciarte con el mundo, menos con los satánicos. Jesús nos dejó dicho en su palabra de manera contundente. Juan 15, 18 y 19, si el mundo les aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo los aborrece. Como yo los elegí, siéntete privilegiado, hermano. Por eso el mundo te odia. Por eso estás solo. Por eso no te invitan a las fiestas. Por eso no te quieren. Porque les vas a aguadar la fiesta. Pero si el mundo te ama, algo anda mal ahí. Si tú te sientes como pez en el agua y eres como dicen, el alma de la fiesta, algo está mal ahí, una fiesta mundana. Algo está mal ahí. Es cuestión de ver hacia adentro, como lo vimos en Judas la semana pasada, ¿no? Echa un vistazo para adentro y ¿qué ves? Vete al espejo, ¿qué ves? Si un cristiano participa en estas fiestas impías, diabólicas, debe tener en cuenta que Dios te está observando y que eres un enemigo de Dios. ¿Pero por qué, hermano? Porque la Biblia lo dice.
Así de simple. Y si la Biblia lo dice, es verdad. ¿Qué es esto? ¿Es demasiado pedir que no participes de todo lo que es diabólico, oscuro y muerto? ¿Por qué quieres redimir lo irredimible? Halloween, versos 10 y 11, allí de Efesios 5. Comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. Más claro que el agua. ¿Te has preguntado, como dice aquí en Efesios, comprobando lo que es agradable al Señor? O como hace rato en Isaías, vamos a consultar a Dios. Es una de las porciones bíblicas más explícitas que abarca una visión general de las prácticas ocultas que hay que despreciar, así como muchas más en la palabra de Dios. Por ejemplo, leemos en el Pentateuco, Deuteronomio 18, 9 al 14, cuando entres a la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Yahvé cualquiera que hace estas cosas. Y por estas cosas, y por estas, dice, abominaciones, Yahvé tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Yahvé tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Yahvé tu Dios. Así que desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento vemos lo que la palabra nos está diciendo, y muchos más, muchos más. Obviamente no lo podríamos poner aquí porque nos llevaríamos 4 o 5 horas. Analiza, indaga, checa, escudriña, comprueba lo que es agradable al Señor. Pregúntale, ¿qué te agrada? ¿Qué es lo que te agrada, papá? ¿Qué es lo que te agrada, padre? ¿Ah? Pregúntaselo. Compruébalo. El mensaje es claro, prestemos atención. Halloween en su esencia es representativo de la maldad, es del infierno, es diabólico. Es una serie de prácticas abominables condenadas por Dios. Lo querramos ver o no, es lo que es. Esto significa que los que practican Halloween están representando esas prácticas abominables. Incluso si vistes a tus hijos con un traje de payaso en lugar de uno de vampiro. En Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Los druidas, sacerdotes adivinos y profanos, ellos no usaban disfraces de monstruos. Los druidas se dedicaban a muchas de las mismas ideas de celebrar el festival de otoño. ¿Tiene esto sentido? Ah, claro que tiene sentido. Desde ahí estamos viendo.
La única diferencia en su manifestación externa es que los druidas sacrificaban animales y humanos mientras adoraban a un ídolo pagano y el reino de la naturaleza. Halloween impone que sus participantes se disfracen. A él no le importa de qué te disfraces, simplemente disfrázalos. Y el traje, cualquiera que sea, representa la maldad del día de Halloween y glorifica al diablo, incluso si es simplemente un traje de vaquero o de un conejito. No es el traje, hermanos, es el día. Es lo que se está celebrando ese día. Un día satánico, un día de ofrenda a Satanás, entiéndelo. Juan 3, 19 al 21 dice, y esta es la condenación, dice nuestro Señor Jesucristo, que la luz vino al mundo. He venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Para qué nos hacemos? La Biblia habla una y otra vez contra las prácticas mundanas y ocultas, y que las debemos erradicar, eliminar de nuestra vida. No tenemos por qué buscar y tratar de estar justificando lo que no se puede justificar. La Biblia nos dice, más bien repréndelas, desechemos las obras de las tinieblas, no participes de ellas. ¿En dónde está la voz del que protesta aquí? ¿En dónde están los videos que yo pueda ver y decir, no participes del Halloween porque es satánico? La palabra nos dice que no ignoremos las artimañas del diablo para que no tome ventaja sobre nosotros, 2 Corintios 2:11. Lamentablemente, muchos abren una puerta al diablo participando en un día que tiene sus raíces en la persona y la obra de Satanás. Eso, hermanos, no puede ser aceptado por el verdadero cristiano. Jamás, jamás. No tiene por qué ser aceptado. ¿Por qué será aceptado por ti, por mí? Jamás. Si somos cristianos que leemos nuestra Biblia, no tenemos por qué aceptar este evento. Dios nos exhorta una y otra vez, 1 Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. ¿Quieren más? ¿Por qué, hermanos, querríamos hacerlo? Pregúntate, ¿por qué me atrae hacerlo? ¿Por qué hasta me gusta hacerlo? No lo hagas.
Estás viendo y no ves, no decores el templo de Dios vistiéndolo de calavera, brujas, monstruos, porque ustedes son templos del Dios vivo. ¿Lo sabes? Al menos eso dice en 2 Corintios 6:16. No lo decores. No disfraces a los niños. Los no regenerados y los réprobos se sienten atraídos por lo macabro. ¿Qué ocurre contigo? ¿Que te dices cristiano? ¿Que te dices seguidor de Cristo? Juan 8:12 dice nuestro Señor Jesús, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El cristiano nunca debe sentirse atraído por esa inmundicia, nunca debe sentirse atraído por las tinieblas. Cuando la carta a Filipenses en el capítulo 4, verso 8 nos está exhortando como hijos de Dios, como cristianos, a pensar en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en todo lo que es digno de alabanza. Es todo lo contrario el diablo. El diablo te va a exhortar a que pienses en lo espantoso, en lo horripilante, en lo espeluznante, en lo escalofriante, en lo macabro, en lo francamente repugnante y monstruoso. ¿Te has preguntado por qué la población en general está tan enamorada de las películas de terror? Solo espero que ustedes no sean uno de esos, hermano. Ay, es que me encanta, hermano. La adrenalina. ¿Te has preguntado por qué? Es muy simple la respuesta y es fácil. Porque son siervos del pecado y son hijos del diablo. Yo no lo veo porque me dé miedo, porque hasta risa me puede dar. No lo veo porque no me va a edificar, porque es diabólico, porque es satánico, porque es de mi contrincante. Dios los ha entregado una mente degradada para que no hagan lo que es apropiadamente. Te horrorizarías al leer los documentos de los detalles sexualmente desviados y horripilantes de la adoración de los druidas o de las brujas o de los satanistas, incluso en nuestros días. Te repugnaría, y te daría asco ver los sacrificios que aún llevan a cabo. Pues esa gente, hermanos, esa gente que hace esto, son los que aman Halloween. Y para ellos es un día sagrado, especial. Y tú estás participando juntamente con ellos. Ay, ¿yo por qué? Pues si yo nomás me fui a divertir, o yo nomás llevé a mis hijos a que pidieran dulcecitos, pues con eso estás participando en su día. El cristiano nunca debe hacer esto. Nuestro Señor Jesucristo declaró de manera tajante, Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Por qué detenernos en Halloween? Debemos estar
separados de las tinieblas del mundo. Estas cosas no deberían atraernos. Es más, ni siquiera deberíamos de estar hablando de esto. Y los cristianos que lo hacen tienen un serio problema. Algo terriblemente mal hay en ellos. Simplemente crees que eres cristiano, pero no eres. No eres. Porque ¿sabes qué? Te importa poco lo que la palabra de Dios te dice. Simplemente no obedecemos. Acabamos de leer precisamente los versos 10 y 11, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participen de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas. ¿Por qué no ser una verdadera luz en un mundo lleno de oscuridad? ¿Por qué no levantarte y resplandecer? Porque la gloria de Yahvé ha venido sobre ti. La Biblia es explícita al ordenarnos ser hijos e hijas de luz. ¿Por qué querer nosotros seguir siendo confusión al mismo mundo para que sigan blasfemando el nombre del Señor? Debemos ser de los que se oponen a esta festividad. Primera de Pedro 2, 9 al 12, escribe el apóstol Pedro y dice: mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo les ruego como a extranjeros y a peregrinos, dice Pedro, ahora que ya no son de este mundo, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena su manera de vivir entre los mundanos, entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. Si somos verdaderos cristianos, sabemos que ahora somos pueblo suyo. Dice Deuteronomio 26, 18, son de mi exclusiva posesión. Nosotros no éramos ese pueblo, pero ahora somos ese pueblo. El Señor nos ha injertado a ese pueblo de su exclusiva posesión. Metamos eso en nuestra cabeza. Pueblo adquirido por Dios. ¿Para que celebres Halloween? Claro que no. Al contrario, te saca de las tinieblas a su luz admirable, y tú quieres volverte a empuercar en las tinieblas. ¿Qué debe hacer entonces el cristiano? Creo que es claro. Debemos entender que Halloween y toda su oscuridad está condenada bíblicamente. El cristiano nunca debe participar en esta festividad que es 100% satánica, dicho por Anton LaVey, el fundador del satanismo. Lo vimos en la página 96 de la Biblia satánica. Bueno, pues ahí te va otro detallito. Anton Sandor LaVey, fundador de la iglesia satánica, refiriéndose a la celebración de Halloween, dijo también lo siguiente, y lo dijo de forma sarcástica: me alegro de que los padres cristianos permitan que sus hijos adoren al diablo al menos una noche por año.
¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo vamos a entender que no se trata de un juego? Por mucho que digas que solo es diversión, Halloween es lo que es y no lo vas a poder cambiar. Jamás. ¿Hasta cuándo vamos a entender Efesios 6:12? Un capítulo arriba de donde estamos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El mensaje de la palabra de Dios es claro: apártate de ellos, sal de en medio de ellos, más bien repréndelos. Ándale, ¿qué tiene? Trae a tus niños, el Señor te reprenda. Apártate de mí, me eres piedra de tropiezo. ¿Qué tal? Ay, no, hermano, ¿cómo cree que les voy a decir eso? ¿Me van a dejar de hablar? Repréndelos. Fuera. Vámonos. Búscale. Paul Washer, predicador de nuestro tiempo, predicador apasionado de nuestro tiempo, en mucho del cristianismo, dice él, moderno, del mundo occidental de hoy, simplemente pasamos por la puerta, me imagino que él se está refiriendo a la puerta de la iglesia, y gritamos: alabado sea Dios. Luego vivimos como el resto del mundo y actuamos como si todo estuviera muy bien. No pasa nada. Triste y lamentablemente mucho del que se dice cristiano hoy en día así está viviendo. Por eso el mensaje de la palabra es rotundo: nadie los engañe con palabras vanas. No vivamos como el resto del mundo, hermano. No le hagas caso cuando te digan no pasa nada, porque sí pasa. Fue lo que le dijo Satanás a Eva: ¿con que Dios os ha dicho? ¿En serio? No pasa nada. ¿Y qué pasó? Todo. No te enojes con los niños que disfrazan. No te enojes. ¿Tú te disfrazas de cristiano todos los domingos? No les hagas caso. Mundanos que se congracian con el mundo, quieren caerle bien al mundo, sin saber que se están convirtiendo en enemigos de Dios y que un día van a estar delante de Él. Todos somos exhortados como hijos de Dios, y con esto termino. Y termino con la palabra de Dios, obviamente, no mi palabra, la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 14 al 18. Y no únicamente un solo versículo para justificarlo todo, ¿no? Dice la palabra de Dios: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Están escuchando? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con el rey de los infiernos? Eso es Belial. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré
entre ellos seré su pueblo y ellos serán mi pueblo. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo, dice. Por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Y yo los recibiré. Y seré para ustedes por Dios, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Cuántos les gustaría escuchar estas palabras? Decir del Señor: yo soy tu Dios, tú eres mi hijo y tú eres mi hija. Y ¿sabes qué? No me avergüenzo de ser tu padre. Así lo dice la palabra. Gloria a Dios. No participen del Halloween. No participen del Halloween.